Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Reyes, vamos a decirlo de manera correcta. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Una historia que seguramente muchos de los que estamos acá la hemos aprendido en la escuela bíblica. Y quizás la sabemos medio de memoria, y eso hace que quizás perdamos los detalles de esta historia preciosa de la palabra de Dios que nos sirven a cada uno de nosotros. Vamos a empezar leyendo el versículo 1. Dice así: Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor, o sea, del rey de Siria, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Quiero hablar en esta hora acerca de este general, que se llamaba Naamán. Y se nos dice demasiadas características de él para que podamos tener una idea de quién se trataba este general. No era cualquier general de cualquier país, era alguien importante. Y si bien vamos a hablar en esta hora de la historia de Naamán y su encuentro con Eliseo, en realidad toda esta historia es una excusa para ver las características de Dios, para ver 4 características de Dios que vamos a considerar en esta hora. Y es bueno leer el pasaje y, como siempre digo, introducirnos tanto en el pensamiento y en el corazón cuando estamos leyendo estos pasajes. Y por ejemplo vamos a volver a leer el versículo 1, vamos a leerlo todos juntos, así nos despertamos un poco. Segunda Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Se nos da, como dijimos, muchas características acerca de Naamán. Primero, que era un general, alguien muy importante en el país y alguien seguramente que todos conocían. Era un varón grande, o sea, alguien importante, alguien que el rey de Siria tenía en alta estima, en alta consideración, que quería mucho y que había Dios dado grandes victorias por medio de él. Era valeroso en extremo, era un hombre valiente, un hombre de batalla, un hombre que había ganado muchísimo, valeroso en extremo. Yo creo que estaría en las conversaciones de cualquier familia. Bueno, mirá lo que hizo Naamán la semana pasada, mirá cómo nos dio la victoria. Alguien que quizás todos los niños de la época aspiraban a ser como él. Pero se nos dice un pero, y termina el versículo 1 diciendo: pero leproso. Naamán era todo eso, era un general, era un varón grande, era victorioso, era valiente, pero leproso. Y siempre me imaginé esta historia, incluso de chico, con todos sus honores, con todo su traje de general, y cuando la gente lo veía por la calle, se ponía contento. Hola Naamán, qué gusto verte. Y tenía todo, como vemos un militar en esta época, con su traje, con sus condecoraciones, con sus medallas colgadas, y toda la gente aplaudiéndolo. Y me lo imagino a Naamán llegando a su casa, sacándose el saco, sacándose la camisa, aseándose personalmente y descubriendo lo que nadie
lo que nadie sabía, que era de su lepra. Él podía mostrarse victorioso delante de los hombres, pero había algo que quizás nadie sabía, que era leproso. La lepra era una enfermedad terrible en esa época, directamente asociada con el dedo de Dios juzgando la vida, relacionada con el pecado. Podríamos decir que en su momento era la peor de todas las enfermedades. Una persona con lepra era juzgada y todo el mundo decía que Dios lo había condenado por algo que habrá hecho. Era una persona que apenas se descubría su enfermedad tenía que ser aislada de su familia, de su casa, de sus posesiones y quedar absolutamente solo para morir allí, porque se iba a empezar a degenerar y degenerar su piel hasta el punto que nadie lo reconocería. En el pueblo de Israel la ley decía que tenía que colgar incluso un cartel sobre él y gritar inmundo para que nadie se le acercara. Aunque creemos por la luz que nos da el pasaje que a lo mejor Naamán estaba en su época, su etapa inicial acerca de la lepra, pero hay un punto y el primero que queremos tocar en esta noche, que es la mirada de Dios. La mirada de Dios ve lo que nadie ve. Todos tenemos un pero en la vida. Todos nos vemos bien vestidos para venir a la iglesia, estamos sentados escuchando la palabra de Dios, recordando al Señor Jesucristo, cantando, uy, qué bien vino tal persona a la iglesia. Pero Dios ve todo. La mirada de Dios ve en esta hora y siempre lo que nadie ve. Este hombre era exitoso para todos, todos querían ser como él, pero Dios sabía que era leproso. Todos nos saludamos acá en la iglesia, todos pasan por el pasillo saludándonos unos a otros, pero si conociéramos realmente nuestros secretos más profundos, esos harían que quizás no nos saludemos tanto. Y voy más allá. Dios, a pesar de nuestra lepra, a pesar de nuestro pecado, y que los conoce a la perfección, Él conoce tu miseria y la mía, conoce tus desaciertos, conoce lo que nadie ve, y aún así te ama, y aún así me ama. Yo quiero que pensemos en la mirada de Dios, que todo lo ve. Acá podemos aparentar algo, incluso yo puedo estar aparentando algo, y tener, como dice la Biblia, apariencia de piedad, y decir qué espiritual que es tal persona. Mirá qué bien que viene todos los domingos a la iglesia, pero la mirada de Dios ve lo que nadie ve. Dios ve nuestra lepra. La mirada de Dios penetra hasta lo más profundo y conoce nuestras peores miserias y aún así nos ama. Y dice la palabra de Dios que no solo nosotros, sino no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecamos, dice la palabra de Dios en Romanos 6, y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Dios ve tu lepra y aún así te ama, quiere reconciliarse contigo. Eso es lo increíble del amor de Dios que veníamos hablando, que a pesar de conocer Dios todo de mí y todo de vos, sea un Dios que elija relacionarse con nosotros, que vea nuestras miserias y aún así nos ame. Cada pecado, cada pensamiento, cada intención, cada mala intención que tenemos muchas veces, Dios las ve y aún así nos ama. Dios lo ve todo. Dios ve lo que nadie ve y aún así nos aman. Dios no ve lo que veían las demás personas de Naamán.
Samuel, Dios dice, porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y la mirada de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y conoce nuestros más profundos secretos que harían que vos y yo no nos saludemos entre sí. Pero aún así, Dios sabiendo todo y teniendo esa mirada que lo ve todo, por la obra de Cristo en la cruz, tiene la intención de reconciliarnos, de amarnos, de perdonarnos, de recibirnos en su familia, de hacernos hijos suyos. Tomamos a la ligera el pecado muchas veces. Y pensamos, bueno, y Naamán me lo imagino cubriendo su lepra y nosotros muchas veces cubriendo nuestro pecado. Y mostramos vidas perfectas cuando en realidad nos sacamos la ropa y somos leprosos. O pensamos que el pecado del otro es peor que el mío, pero Dios ve tu pecado. Y lo tomamos muchas veces a la ligera. O pensamos que la salvación es simplemente hacer una oración. Y pensar, bueno, Señor, te pido perdón por mis pecados y listo. Pero es mucho más profundo que eso. A pesar de tus pecados que Dios conoce a la perfección, Él hoy te dice que te ama. Es un Dios que lo ve todo y nos ama. Y su mayor muestra de amor fue haber enviado a su Hijo que se hiciera hombre, que viniera en esta tierra y que pagara el precio que vos y yo merecíamos por esos pecados que nadie conoce, pero que Dios sí. Y aún a pesar de conocerlos, envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. La salvación no es hacer una oración, es el obrar de Dios tocando tu corazón y el mío, es Dios buscándote a pesar de lo que sos. ¿Cuánta gente creyéndose justa? Jesús le hablaba y daba parábolas y dice a los que se creían a sí mismos como justos y menospreciaban a los pecadores. ¿Cuántas veces por nosotros haber tenido la gracia de tener la salvación nos creemos mejores que otros? La salvación es el obrar de Dios tocando el corazón, es ser confrontado con tu pecado y con mi pecado, que a Dios no le da igual el pecado. El pecado, la lepra, destruye la vida, así como esas personas terminaban aisladas, solas, enfermas, así nos destruye el pecado, lentamente. Pero una vez que sos confrontado con ese pecado, con esa mirada que todo lo ve, y a la luz de que Dios te ama, te llama en esta hora al arrepentimiento. Esa es la mirada de Dios, que todo lo ve y que a pesar de lo que somos, murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Pensaba que muchas veces, al igual que la gente de esa época, que quería parecerse a Naamán, yo quiero ser como tal, yo quiero ser como Naamán, pero Dios sabe que somos leprosos. Podemos mostrarnos de una manera, incluso acá en la iglesia, pero Dios sabe nuestra lepra, Dios sabe nuestras miserias, Dios conoce nuestro corazón. Y esa es la primera parte del Evangelio, saber que Dios sabe exactamente tus pecados y son descubiertos, y aún así Él te ama. Muchos de los que estamos acá fuimos leprosos y fuimos limpiados, como lo va a hacer este general en unos momentos. Porque dice la palabra de Dios que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es reconocer nuestra lepra, saber que Dios la sabe y aún así nos ama, y eso nos lleve a clamar por el perdón de Dios en arrepentimiento y fe. La única manera de salvarnos de la lepra
es a través de Jesús. Y vamos al segundo punto. En primer lugar, la mirada, estaba por decir el segundo, la mirada de Dios. Dice el versículo 2, sígame por favor con la lectura. Y de Siria, perdonen, la voz, perdónenme. Y de Siria habían salido bandas armadas, prestemos atención a los detalles que muchas veces se pierden al conocer la historia de memoria. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor, o sea Naamán, al profeta que está en Samaria, que está en la tierra de Israel, él lo sanaría de su lepra. Yo quiero, si no te has dado cuenta de lo que acaba de pasar, que lo volvamos a repasar. ¿Cuál es el segundo punto? Las movidas de Dios. Ayer lo compartía con Damián. Las movidas de Dios. Lo que Dios hace para que una persona se encuentre con Él es genial. Leamos el versículo 2 de nuevo. Habían salido bandas armadas de Siria hasta Israel. Habían llevado cautiva, o sea, esclava, a una muchacha de la tierra de Israel hasta Siria. ¿A dónde había ido a parar esa muchacha? A la casa de Naamán y de su esposa. Y esta muchacha que había sido llevada de Israel hasta Siria, le habla al profeta de Dios. Las movidas de Dios, que no quizás tomamos dimensión de cómo Dios se mueve para que una persona le conozca. Tuvieron que salir bandas armadas, tuvieron que llevar como esclava a una muchacha, esa muchacha justo va a parar a la casa de Naamán y esa muchacha le habla que hay un profeta de Dios capaz de sanar a Naamán. Es un montón todo lo que Dios hizo para que Naamán pueda llegar a conocer a Dios. Y esas movidas, si me permite llamarle de esa manera, son las que muchas veces pasan en nuestra vida para que nos acerquemos a Dios. Fíjense si tienen la Biblia abierta, unos capítulos antes, 2 Reyes 3:11. Simplemente mencionarlo, es apasionante la historia de Eliseo. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová? 2 Reyes 3:11. Para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. 2 Reyes 6, pasamos un poquito más. 2 Reyes 6:12. Entonces uno de los siervos dijo, 2 Reyes 6:12, no, rey señor mío, sino que el profeta Elías está en Israel, el cual declara a Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. No sé si se dieron cuenta, pero el ministerio del profeta Eliseo está promocionado por siervos. En el capítulo 3 aparece este siervo y le dice, está Eliseo como profeta de Dios. En este capítulo que estamos considerando ahora está esta muchacha, sierva, que le dice, está Eliseo el profeta de Dios. En el capítulo 6, entonces uno de los siervos dijo, no, está Eliseo, el profeta de Dios. El ministerio, los verdaderos ministerios de Dios están promocionados por siervos. Y yo anoté acá una notita al margen, no promociones tu ministerio. No hace falta que vos te hagas promoción para que o sacarte una foto predicando o sacarte una foto discipulando o enseñando la Biblia. Dios no necesita eso. Dios puede utilizar una esclava, como lo hizo ahora. Puede utilizar un esclavo, un siervo, un criado, para que la gente llegue a Dios. No somos tan necesarios como muchas veces nos creemos. Versículo 4 del capítulo 5 y avanzamos con la historia. Otra nota al margen. En primer lugar, no promociones tu ministerio. En segundo, la muchacha tuvo misericordia de Naamán. ¿Por qué digo esto? La habían traído esclava.
No sé si hubiera sido la reacción natural de cualquier ser humano estar en esclava en una casa, vos conocer la solución al problema y dársela a alguien que te tiene esclavizado. Bueno, aún así esta muchacha de Dios habló la verdad de Dios a esta familia, se la merezca o no. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Acá leemos esto y podemos decir que Naamán está buscando a Dios. ¡Qué bueno! Naamán está buscando a Dios, quiere ir a la tierra de Israel. Y quizás vos estás acá en la iglesia y decís, yo estoy buscando a Dios y no quiero juzgarte. Pero si vos estás buscando a Dios, es porque en realidad Dios te está buscando a vos. En realidad Él es el que nos busca, el que nos quiere rescatar, el que nos quiere salvar. Yo no sé jugar al ajedrez, ahí puse una imagen, pero mi cuñado Marco, que cuando era chiquito jugaba al ajedrez, me decía, tenés que anticipar las movidas. Yo perdía todos los partidos. ¿Alguno sabe jugar al ajedrez? Tenés que anticipar las movidas. Y leyendo esta historia me di cuenta que es lo que Dios hace, anticipándose, sabiendo que Naamán estaba enfermo, hizo mover a un ejército para que lleve cautiva a una muchacha. Esa muchacha va para la casa de Naamán, esa muchacha le habla del profeta de Dios, todo para que Naamán conozca a Dios. Dios anticipándote, no era Naamán buscando a Dios, era Dios buscando a Naamán. Y Dios te está buscando a vos. Yo no sé por lo que estás atravesando en este momento de tu vida. Yo no sé qué es lo que te lleva a venir hoy a la iglesia, pero lo que sí puedo decirte es que Dios te está buscando y Dios te está llamando. Vamos a avanzar en el versículo 6 y ver que Dios sigue buscando y moviendo las piezas para que Naamán llegue hasta él. Versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel pensaba, bueno, estos vienen para espiarnos, para buscar una ocasión para hacernos batalla. Y lejos de dirigirlo al profeta de Dios, y pensaba en esto, ¿no? Una esclava, una sierva, hablándole de Dios a alguien, y un rey no haciéndolo. Entonces que nos lleva a pensar, más allá del cargo, del puesto, del lugar a donde estamos, aún en la sencillez de una sierva, poder compartirle de Dios a otro. Poder compartirle de Dios a otro. Y el rey nada tenía que ver con Dios. El rey conocía a Eliseo y tranquilamente lo podía haber llevado a él, pero no, Dios es el que está dirigiendo a este Naamán hacia el varón de Dios. Dios lo está buscando y lo está dirigiendo al varón de Dios. Ese Dios que conocía de su lepra con las miradas de Dios, es ese Dios que está moviendo todas las piezas para que Naamán se encuentre con Eliseo. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó, justo había alguien en la corte del rey que había escuchado esta conversación. ¡Qué casualidad! Y le avisan a Eliseo y Elías se entera que el rey había rasgado sus vestidos. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y a partir del versículo 9 comienza el tercer concepto. El tercer concepto, vamos a leerlo. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán,
y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo no lo salió a recibir, mandó un criado. Otra vez aparece la intervención de criados para que le diga, ve, lavate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y miremos la reacción de Naamán en el versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, el profeta, luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, de donde era él, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El tercer punto que quiero compartir con ustedes son las maneras de Dios. Naamán se encontró, y ni siquiera se encontró con un criado, pero de parte de Eliseo, y de parte de Dios, que le estableció un método que no era el suyo. Naamán pensaba que podía hacer todas las cosas a su manera, que podía ir hasta la corte del rey como hizo y el rey recibirlo, que podía ir con sus carros, con sus caballos, con su dinero y conseguir todo lo que quería, pero se encontró que las maneras de Dios son muy distintas. Y él pensaba, ¿no? Y leemos en el versículo 11, ¿qué pensaba que iba a pasar? Le tocaba la puerta de Eliseo. Yo decía para mí, dice Naamán, saldrá él luego. Pensaba que iba a ser toda una ceremonia, iba a salir Eliseo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará un show. Quería ver un show. Pero se encontró que las maneras de Dios son distintas. Y yo quería decir también en esta hora que las maneras de Dios destrozan nuestro orgullo. Que era algo que tenía Naamán y que seguramente tenemos cada uno de nosotros. Las maneras de Dios destrozan nuestro orgullo. A Naamán no lo trataron como lo solían tratar. No le pusieron la alfombra roja. Ni siquiera salió Elías a recibirlo. Lo recibió un criado. Y la manera de Dios en esta hora es que te arrepientas de tu pecado. No vas a conseguir nada si seguís haciendo e intentando vivir a tu manera. No vas a llegar muy lejos con tu orgullo. Alguien dijo muy bien que el orgullo es como una rueda pinchada. Muy lejos podés intentar seguir andando, pero en una cuadra ya se te va a destrozar toda la rueda. Y la manera de Dios en esta hora es que te arrepientas de tu pecado y creas en Cristo. Pensaba, ¿no? Naamán iba con sus carros, con sus caballos, con su dinero, que hice más o menos un cálculo que se trataba de $1.400.000 que él llevaba para que alguien lo sane de su lepra. Pero para Dios eso no sirve de nada. Yo no sé qué tenés o qué intentás ofrecerle a Dios para conseguir determinado cual cosa, pero lo que Dios quiere es que tu orgullo en esta hora sea destruido, que te humilles. Algo que el mundo, la sociedad lo ve como algo totalmente negativo. No te humilles, hacete valer, hacete querer. Dios lo ve como algo totalmente opuesto. El que se humilla, dice Dios, será enaltecido. Qué contrario es el mensaje que recibimos del mundo y el mensaje que recibimos de Dios. No te humilles, hacete valer, hacete escuchar. Pero Dios exalta a aquel que se humilla. Y Dios quería destrozar el orgullo de Naamán, que pensaba que podía llevarse todo por delante. Esa foto es del río Jordán. No es muy lindo que digamos y no aparentan ser las aguas muy limpias para uno limpiarse.
Y quizás tenía razón Naamán al decir, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Seguramente, pero no se trata de nuestra lógica, de nuestro pensamiento. Se trata de nuestra humillación y la obediencia a lo que Dios dice. No eran las aguas del Jordán lo que iban a limpiar a este hombre, era que él se humille delante de Dios y lo obedezca. Para que haya salvación, el orgullo de Naamán debe ser destrozado, y el tuyo y el mío también. La pregunta no es si estás de acuerdo con las maneras de Dios. La pregunta es si estás de acuerdo a que tu orgullo sea destruido para encontrar a Cristo. Ese Dios que todo lo ve, ese Dios que hace todas las movidas para que te encuentres con Él, te da la única manera para salvarte, y esa manera es Cristo. ¿Qué le pasa a Naamán? Se enoja. Se estaba por ir a su casa, y miren lo que pasa, versículo 13, ya vamos terminando. Miren quién les dice también, mas sus criados, otra vez. Pensamos que la obra la hace el profeta, no, la obra la hace Dios, con quien quiere y como quiere, y en este caso utilizaba a una criada. Ahora a los criados de Naamán, que ni conocían a Dios seguramente, mas sus criados se le acercaron y le hablaron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Esa gran cosa que él esperaba, ¿no? Que salga, que ponga sus manos, que ore. Si te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Yo me imagino a los criados de este Naamán, si siguen sacando versiones modernas de la Biblia, me imagino diciéndole, venimos hasta acá, tirate. O sea, no te está pidiendo nada complicado. Tirate. Miren lo que dice la NTV. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás. En la vida de Eliseo hay una intervención constante de criados. Y acá los criados de Naamán están diciéndole que obedezca al profeta de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Pensaba, ¿no? En Pablo, en los músicos, en los que sirven los símbolos, en los que te saludan en la puerta, los que compartimos la palabra. No somos el gran profeta de Dios. Somos criados que te estamos diciendo en esta hora que te laves en esa fuente inagotable de salvación que es el Señor Jesucristo. Andá a encontrarte con Cristo. Humillate. Rompe ese orgullo que te ha llevado a la perdición y lavate. Y por una obra de Dios, su orgullo es quebrantado y escucha a sus criados. Y de estar yéndose a su casa, se vuelve en dirección contraria al Jordán. Y eso es el arrepentimiento. Y pensaba en el apóstol Pablo, de ir a matar a los cristianos, se vuelve y se encuentra con Cristo, el arrepentimiento. Y vamos al cuarto punto y último. Las misericordias de Dios. Me estoy copiando de Dami con los puntitos. La mirada de Dios. El segundo. Las movidas de Dios. Las maneras de Dios. Y las misericordias de Dios. Miren lo que pasó. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. En Cristo hay salvación. ¿Qué ocurrió? Él se humilló, obedeció a Dios y hubo sanidad, hubo salvación. Dios sanó a Naamán, y anotaba esto yo. Pero podría, si él quería, no haberlo hecho.
pero sí lo que siempre quiere dar Dios siempre es perdón. Dios puede quizás no sanarte de una aflicción que estás teniendo, que no sé cuál es, pero Dios y la mirada de Dios lo sabe. Pero si hay algo que Dios siempre quiere dar, es perdón. Y me acordaba de esos 4 amigos que llevaron a un paralítico hasta los pies de Jesús, descubrieron el techo porque por la gente no podían ingresar. Y dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Antes que sanarlo, podía sanarlo por supuesto, y de hecho lo hizo, pero lo primero que quiere dar Dios es perdón. Y lo primero que te quiere dar Dios en esta hora es perdón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ese Dios que todo lo ve, que podés aparentar algo acá y yo también, y que ve nuestra lepra y que mueve todas las cosas para que nos encontremos con Él y nos da la única manera de salvación, que es Cristo, que una vez que lo hacemos y nos humillamos, Él nos da perdón, quiere salvarnos. Y termina el versículo 19. Eliseo diciéndole a Naamán, 3 palabras, ve en paz. Eliseo es el tipo de Cristo. Jesús es el príncipe de paz. En Cristo hay paz. Si quizás necesitas en esta hora paz, Jesús puede darte paz. Pero no te la va a dar a tu manera, te la va a dar a la suya, que es humillándote y reconociendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. La única manera, no hay otro nombre dado del cielo, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único que puede perdonar tus pecados es Cristo. El único que puede darte paz es Cristo. Todas las historias de la Biblia, todas apuntan a Cristo, a la única historia. Y en el cielo seguramente vamos a cantar este himno precioso. A mí me gustan los himnos. Qué bella es esa historia. Mi tema ya en la gloria. Será la antigua historia de Cristo y de su amor. Es la única historia en la cual se sintetizan todas las demás. La historia de Jesús muriendo en la cruz para perdonarte a vos y para perdonarme a mí. Si oyeres hoy su voz, si te das cuenta que esa mirada penetró hasta lo más profundo y quedaste al descubierto, es Dios buscándote, llamándote para que en arrepentimiento y fe puedas pedirle al Señor Jesús. Vengas desde chiquito a la iglesia o vengas por primera vez, que en esta hora puedas pedirle al Señor el perdón de tus pecados y que tú seas un hijo suyo. Que Dios nos bendiga.